Vale, pues vamos a arrancar esta inmersión profunda que hemos preparado para quien nos escucha hoy, porque nuestra misión es desgranar una historia que sinceramente rompe por completo todos nuestros esquemas. Totalmente, porque a ver, normalmente cuando analizamos la carrera de una superestrella del deporte, esperamos ver una radiografía súper limpia y, bueno, predecible, ¿verdad? Claro, o sea, vemos el pico físico, los contratos millonarios brillando durante una década y luego pues el declive gradual hacia un retiro súper tranquilo. Sí, lo típico, jugando al golf o de comentarista un par de días a la semana. Exacto. Es como una imagen muy binaria. O estás en activo, sudando la camiseta y generando ingresos a expuertas, o estás retirado viviendo de las rentas. Y nos solemos creer que el éxito financiero a largo plazo es simplemente una consecuencia automática de esa etapa deportiva. Pensamos, bueno, si alguien gana 100 millones de dólares, la pasta se cuida sola. Siempre y cuando no cometa locuras, claro. Nos reconforta pensar en esa línea temporal tan ordenada. Pero claro, cuando examinamos la verdadera historia de Shaquille O'Neal, esa radiografía tan simple se hace añicos por completo. Totalmente, se desintegra. Así que hoy vamos a diseccionar una extensa entrevista y un análisis documental brutal del canal Morris Tech Finanzas e Inversiones. Y nuestro objetivo es entender cómo Shaq convirtió una ventana atlética, que por definición es temporal, en un imperio empresarial absoluto y perpetuo. Porque, a ver, todo el mundo recuerda al gigante que dominaba la pintura, promediando 28 puntos y 11 rebotes. ¡Uf! ¡Qué barbaridad de números! Sí, o aquel contrato histórico con los Lakers, de 120 millones por 7 años. Pero su verdadera genialidad no está en la cancha. No, que va. Está en los despachos. Y de verdad que es escalofriante por lo metódica que es. Y lo que me parece fundamental, de las fuentes que estamos manejando, es que revelan que este imperio no nació de una educación financiera formal en una escuela de negocios de élite. Para nada. Nació de equivocaciones monumentales, de chocar contra la pared y de establecer unas reglas personales inquebrantables. Exacto. Y de desarrollar una comprensión casi quirúrgica sobre los impuestos, la estructura corporativa y, bueno, sobre la psicología humana. Por eso yo misma creo que esta inmersión es vital para cualquiera que nos escuche, sin importar si su nómina tiene 3 ceros, 6 o si es un autónomo peleando mes a mes. Porque en el fondo no vamos a hablar de baloncesto hoy. Ni de broma. Vamos a destripar un manual de supervivencia sobre cómo gestionar las rachas de éxito, cómo evitar el autosabotaje cuando entra dinero extra y cómo construir algo que no dependa de tu esfuerzo físico diario. Y para entender este sistema, tenemos que viajar al momento del gran susto. El primer millón. Uf, el primer millón. Imagina la escena. Shaq acaba de llegar a la NBA. Le dicen que va a recibir su primer contrato de $1 millón y su mente hace un cálculo muy simple. Demasiado simple, diría yo. Claro. Haz el cálculo que haría casi cualquier chaval de 20 años. Asume que firmar un contrato por $1 millón significa que, mágicamente, hay $1 millón de saldo neto disponible para gastar en el cajero. O sea, no hay ningún filtro. Así que va al concesionario y hace lo que él considera lógico en su cabeza. Se compra un coche de lujo para él, unos $150.000. Bueno, un capricho razonable para una estrella, ¿no? Sí, pero luego piensa, mi madre me ha criado, necesita un coche y compra otro. Y luego mi padre también, y cae el tercero. Madre mía. Se planta en $500.000 gastado en 3 vehículos en una sola tarde. Añade a la factura unas buenas joyas, trajes a medida para los viajes de la temporada, y entonces llega lo que aquí llamaríamos el gran palo de Hacienda. El choque de bruces con la realidad fiscal. Porque de ese millón teórico, tras cumplir con los impuestos estatales, federales y las comisiones de los agentes, pues descubre que le han quedado algo más de $600.000 líquidos en la cuenta. Y si ya se ha gastado más de $500.000 en coches y caprichos, haz las matemáticas. Claro, de repente se da cuenta de que ha gastado por encima de sus posibilidades reales en su primer día como supuesto millonario. Un error de novato monumental. Totalmente, pero ilustra perfectamente el primer gran principio de la riqueza, que es que la métrica que importa no es lo que ingresas. El verdadero desafío es lo que logras retener. Él mismo explica en la entrevista que, años después en Los Ángeles, recibía un cheque bruto de 20 millones y ya sabía automáticamente que en realidad eran 10,9 millones. Ya venía con la lección aprendida. Ese susto inicial en Orlando le obligó a crear un protocolo de defensa absoluto, y aquí es donde instaura su regla de oro, una matemática súper rígida para distribuir el capital. A ver, cuéntanos cómo era esa regla. Pues por cada $1 millón que entra, 100.000 van para su madre, 200.000 son para él,
Y los 700.000 restantes se encierran bajo llave en el banco o en inversiones, para no tocarlos jamás. O sea, un 70% intocable. Exacto. Lo divide en 3 fondos, uno intocable, otro para el día a día y un fondo, entre comillas, para diversión. Ajá. Pero a ver, yo aquí tengo que cuestionar esto porque no me cuadra. ¿Me estás diciendo que un tipo que entrena al nivel de la NBA, que somete su cuerpo a un castigo físico inhumano durante meses, dice que no tiene disciplina y necesita dividir el dinero en 3 cajones? Ya, suena raro. Suena una excusa barata para justificar que le pagaba a gestores para que le hicieran el trabajo sucio. A ver, entiendo tu escepticismo, parece una contradicción flagrante. Pero es, de hecho, una lectura brillante de la psicología del comportamiento por su parte. Ah, sí. Sí, porque pensamos en la disciplina como un rasgo de personalidad estático, como el color de los ojos, o lo tienes o no lo tienes. Vale. Pero la psicología moderna nos dice que la fuerza de voluntad funciona más como la batería de un móvil, se agota. Y Shaq gastaba toda su capacidad de sacrificio, concentración y resistencia al dolor en ser el pívot más destructivo de la historia. O sea que llegaba a casa mentalmente frito y era incapaz de decirse que no a un capricho. Exactamente. Fuera de la pista, su batería de voluntad estaba en números rojos. Y él reconoce abiertamente en las fuentes que si ve dinero disponible en su cuenta principal, se lo va a gastar. Se lo pule todo. Todo. Al crear este sistema de 3 fondos aislados y delegar la autoridad en asesores cuyo único trabajo es decirle que no, está hackeando su propio comportamiento. Es súper inteligente, la verdad. Está asumiendo que la motivación y la fuerza de voluntad siempre fallan a largo plazo, pero los sistemas bien diseñados no. Claro, cuando su fondo de diversión de $200.000 está lleno, pues no necesita ejercer ninguna disciplina. Para nada. Puede comprarse una casa de forma impulsiva o comprar un dron carísimo en un viaje a Italia, que, por cierto, se pierde volando ese mismo día. Ah, sí, esta anécdota es buenísima, que lo cuenta él riéndose a carcajadas. Sí, lo pierde nada más comprarlo. Y no pasa absolutamente nada, porque su futuro ya está blindado estructuralmente en el fondo intocable del 70%. Conoce su debilidad y construye un muro a su alrededor. Es fascinante, una especie de camisa de fuerza financiera completamente voluntaria. Literalmente. Pero a ver, para entender de dónde viene esta capacidad de poner los pies en la tierra, tenemos que cambiar de marcha un momento y hablar de su entorno. Fundamental eso. No después. Y aquí entra una figura clave en las fuentes, que es su padrastro militar, Harrison. Uf, menuda figura Harrison. Cuentan una anécdota que es brutal. Sí, un joven Shaq, ya despuntando, llega a casa quejándose de la inmensa presión que siente al jugar al baloncesto con tantas expectativas sobre él. Y la respuesta de Harrison es de manual militar total. Lejos de ofrecerle palabras de consuelo o validación, lo sube a un coche, lo lleva a una zona deprimida de la ciudad y le señala a una familia sin hogar que vive en la calle, buscando qué comer en la basura. Madre mía. Y la respuesta de Harrison es demoledora. Le dice, esto es presión, lo tuyo es un juego. Qué bofetada de realidad. Y esa simple y cruda intervención recalibra por completo la brújula interna de Shaq para el resto de su vida. Le enseña que la presión deportiva, o incluso la presión de los negocios, es en realidad un enorme privilegio disfrazado de estrés. Un anclaje a la realidad que además, fíjate, se reflejaba en cómo trataban el dinero en su propia casa. Sí, la historia del coche. Las fuentes relatan que cuando Shaq finalmente firma su gran contrato y le compra un Mercedes flamante a su padre, pues no hay lágrimas, no hay saltos de alegría ni música de violines de fondo. ¿Qué va? La respuesta de su padre al ver el coche de lujo es un estoico y seco «Ah, bueno, gracias». Ya ves, es que el estatus económico simplemente no era el centro de gravedad en esa familia para medir el éxito personal. Y este detalle, que podría parecer, no sé, solo una curiosidad biográfica más, es la clave maestra para entender el giro comercial más brillante y contraintuitivo de toda su carrera. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Pongámonos a mediados de los 90. Shaq cobraba unos enormes $3 millones anuales de Reebok por ser la imagen exclusiva de sus zapatillas. 3 millones al año, que en los 90 era una barbaridad. Eran un éxito total. Pero un día, saliendo de un pabellón, una madre trabajadora se le acerca, súper enfadada, y le recrimina, cara a cara, que sus zapatillas son demasiado caras y que los niños de los barrios obreros no pueden permitírselas. Y a ver, pongamos esto en perspectiva. La gran mayoría de las estrellas en esa situación habrían murmurado una disculpa incómoda, le habrían regalado un par de zapatillas a esa señora para quedar bien y se habrían subido a su coche blindado. Exacto. Un lavado de cara rápido y a otra cosa.
Pero Shaq hace algo inaudito. Cancela la exclusividad con Reebok, renuncia a esos millones asegurados y cambia todo el modelo de negocio. Pega un volantazo brutal. Decide crear su propia marca y lanza una línea de zapatillas asequibles a través de la cadena de supermercados Walmart, con precios que iban de los 19 a los $29. De locos. Y el resultado final es que vendió más de 400 millones de pares de zapatillas. Pero yo aquí quiero presionar sobre esto, porque en el mundo del marketing de celebridades, la regla número 1 es la hiperexclusividad. Siempre todo el mundo busca el lujo. Todos buscan asociar su nombre a ediciones limitadas, a colas en las tiendas para comprar algo inalcanzable. Y Shaq hace lo contrario, se va al hipermercado de descuento. Sí. ¿Fue esto pura caridad derivada de los valores de su padrastro o estamos ante una estrategia financiera muchísimo más letal a largo plazo? Yo estoy seguro de que es una clase magistral de economía de escala y posicionamiento disfrazada de responsabilidad social. A ver, explícame eso. Por supuesto que hay un valor ético indudable que nace de esa confrontación con la madre. Pero si analizamos la mecánica financiera, el volumen masivo es un foso defensivo inexpugnable. Vale. Cuando compites en el mercado del lujo exclusivo, tus márgenes de beneficio por zapatillas son altísimos, sí, pero dependes de factores súper volátiles. Claro. Dependes de que los adolescentes te consideren guay, de que las tendencias de moda no cambien y de mantener un gasto en marketing brutal para sostener esa ilusión de exclusividad. Es un terreno súper inestable. Claro. O sea, si un rapero de moda saca unas zapatillas más exclusivas mañana, las tuyas pasan al olvido directamente. Exacto, es así de frágil. Pero analicemos el modelo de Walmart. Walmart domina la logística y la distribución en Estados Unidos. Ellos ponen los estantes y el tráfico de millones de clientes diarios. Y Shaq aporta el nombre y el diseño básico. Eso es, al vender un producto decente a $20, ya no estás vendiendo un símbolo de estatus, estás vendiendo una necesidad básica. Una familia de clase trabajadora no compra zapatillas por la moda. Las compra en septiembre porque el niño necesita calzado para el colegio. Y lo vuelve a hacer en primavera cuando el niño rompe la suela jugando. Al posicionarse ahí, Shaq pasa de depender de la moda a parasitar un gasto familiar recurrente. ¡Qué inteligente! Vender 400 millones de unidades, aunque sea con un margen pequeño, te genera un flujo de caja brutal. Y, sobre todo, un flujo de caja resistente a las recesiones económicas, porque cuando hay crisis la gente deja de comprar zapatillas de 200 euros, pero sigue yendo al supermercado por las de 20. Me parece brillante, la verdad. Renunciar al ego de la marca de lujo para adueñarse de la necesidad básica. Tal cual. Años, Shaq ya ganaba $17 millones al año, solo prestando su imagen en patrocinios para gigantes como Pepsi o la propia Reebok. Parecía que todo lo que tocaba era oro. Pero las fuentes nos revelan que también se pegó buenos batacazos intentando dar pelotazos rápidos. Uy, sí. Habla de una inversión rarísima, casi cómica, con una supuesta princesa en la península de Yucatán que acabó en absolutamente nada. ¡Qué locura! Una princesa en Yucatán. Y lo perdió todo ahí. Todo. Lo cual ilustra el peligro endémico de los deportistas de élite, que es tener acceso a mucho capital líquido de golpe y rodearse de oportunistas con inversiones exóticas. Total. Invertir en proyectos complejos de los que no sabes nada es la forma más rápida de arruinarse. Incluso su gran acierto inicial como inversor en los primeros días de Google, él mismo tiene la humildad de admitir que fue pura suerte por escuchar a la persona adecuada en el bar de un hotel. Imagínate, estás tomando algo en un hotel, escuchas a unos tíos hablar de un buscador de internet y metes pasta. Pura casualidad. Y él entendió que la suerte no es escalable. No puedes construir un imperio basándote en que suene la flauta tecnológica 2 veces. Así que da otro volantazo, deja de buscar la próxima startup milagrosa o la inversión mística y se sumerge de lleno en el mundo de las franquicias. Negocios predecibles, repetibles, de consumo cotidiano puro y duro. Fíjate en la magnitud de este portafolio que llegó a acumular, que es que da vértigo. 40 gimnasios abiertos 24 horas, 155 restaurantes de hamburguesas Five Guys. 155. Se dice pronto. 17 locales de pretzels Auntie Cans, una enorme franquicia de donuts Krispy Kreme y 9 restaurantes de Papa John's. Y este es el verdadero punto de inflexión de toda su carrera. Es el momento en el que deja de ser la simple cara sonriente impresa en una caja de cereales y exige sentarse en la mesa donde se toman las decisiones corporativas. Y el movimiento que hace con la cadena de pizzas Papa John's en 2019 es un caso de estudio brutal para las escuelas de negocios. Es una masterclass absoluta. La empresa pasaba por una grave crisis de relaciones públicas y necesitaba limpiar su imagen como fuera.
y llaman a Shaq. Lo habitual aquí habría sido firmar un contrato millonario, grabar 3 anuncios comiendo pizza, sonreír, cobrar y marcharse a casa. Pero él estructura el trato de forma completamente distinta. Sí, según las fuentes, firma un contrato de imagen de 8,25 millones de dólares. Pero ojo a esto, desembolsa $840.000 de su propio bolsillo para adquirir el 30% de las franquicias de 9 restaurantes en Atlanta. Ajá. Y como condición innegociable, exige un puesto en el Consejo de Administración de la multinacional. Eso lo cambia todo. Pero yo aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. Dejar la comodidad de cobrar tus 8 millones fijos por salir en la tele y encima poner casi 1 millón tuyo en riesgo para vender pizzas. ¿Qué necesidad hay? Ya, parece contraproducente. Es que si el precio del queso sube o hay una huelga logística, él pierde dinero. ¿Qué requiere esta transición a nivel mental para alguien que estaba tan acostumbrado a cobrar honorarios fijos? Pues requiere entender el concepto anglosajón de skin in the game, jugarse tu propio pellejo, y comprender cómo se genera la verdadera riqueza asimétrica. A ver, expláyate en eso de la riqueza asimétrica. Si tú eres solo un patrocinador, un empleado estrella, tu ingreso es lineal. Haces el anuncio, cobras el cheque. El riesgo es nulo, vale, pero tu potencial de ganancia está capado por ese contrato. No vas a ganar más de lo que pone en el papel. Exacto, pero al entrar en el consejo de administración y poner su propio capital, asume riesgos reales, por supuesto. Inflación, problemas laborales, crisis de reputación de la marca matriz, todo eso le afecta. Sí, claro, si la empresa se hunde, su millón se esfuma. Pero, ¿qué obtiene a cambio? Obtiene equidad, obtiene acciones. En el Consejo de Administración, él aprueba presupuestos, dirige la estrategia de marketing a nivel nacional y ve las cuentas de pérdidas y ganancias reales. Pasa de ser un gasto en la partida de marketing de la empresa a ser dueño de los beneficios de la empresa. Exactamente. Es la transición mental de ser la valla publicitaria a ser el propietario de la autopista. Me encanta esa metáfora. Es que piénsalo, si la campaña de marketing que él mismo protagoniza tiene un éxito rotundo, no solo se lleva el salario del anuncio. El valor de las acciones de la compañía se dispara y el valor de sus 9 restaurantes se multiplica. Asume el riesgo logístico a cambio de eliminar el techo de sus ingresos por completo. Dueño de la autopista. Y vaya si la domina, porque llegamos al acto final, la verdadera obra maestra de la maquinaria financiera de Shaq. Aquí es donde ya riza el rizo. Todo este imperio físico de franquicias requiere que la gente siga queriendo comprar algo asociado a su nombre. Y mantener ese estatus no es nada fácil, ¿eh? ¿Qué va? Hemos visto a decenas de superestrellas desaparecer de la esfera pública 5 años después de retirarse. La gente se olvida de ti rapidísimo. Pero él sigue hiperrelevante en la cultura pop. Pincha música electrónica en festivales masivos bajo el nombre de DJ Diesel. Sí, se monta unas fiestas tremendas. Y ejerce de analista sin filtros en la cadena de televisión TNT con un contrato que, según los reportes de las fuentes, para 2025 superará los $15 millones anuales. Y hay que entender que estas apariciones públicas no son simples pasatiempos de un exjugador aburrido que añora los focos, ¿eh? Son el motor de marketing gratuito que lubrica todas sus demás inversiones. Es que es publicidad constante. Su visibilidad televisiva constante mantiene el valor comercial de su marca personal en máximos históricos. Cuando aparece en TNT está haciendo publicidad indirecta de Papa John's, de sus gimnasios y de sus zapatillas en Walmart, sin pagar ni un céntimo por el espacio publicitario. Pero la jugada maestra, la que de verdad me voló la cabeza al revisar las fuentes, ocurre en 2015. ¿El acuerdo corporativo? Sí, Shaq vende los derechos para gestionar sus futuros acuerdos comerciales y la explotación de su imagen a un gigante llamado Authentic Brands Group, conocido como ABG. Un movimiento corporativo masivo. Y para poner a la audiencia en contexto, ABG es la misma entidad corporativa que administra legalmente las marcas, licencias y legados de íconos inmortales como Marilyn Monroe, Elvis Presley o Muhammad Ali. Poca broma con esa lista. Pero espera, porque quiero que me aclares cómo funciona esto mecánicamente. ¿Qué significa exactamente vender los derechos de tu imagen futura? ¿Le dan un cheque gigantesco, se va a su casa y ya no puede hacer anuncios por su cuenta? No es tan simple. Es que, ¿cómo se monetiza a una persona viva frente a la gestión de alguien histórico como Marilyn Monroe? Es una excelente pregunta, porque los detalles mecánicos son súper fascinantes. Un conglomerado de gestión de propiedad intelectual como ABG se dedica a explotar marcas a nivel global. Ellos tienen la infraestructura legal, los contactos con fabricantes en Asia, las redes de distribución mundial. Tienen todo montado. ¿Vale?
Cuando Shaq hace este trato, no es que venda su alma por un cheque y desaparezca en una isla desierta. Lo que hace es vender una participación mayoritaria de su propia marca registrada. O sea, de la marca Shaq. Exacto. A cambio recibe un pago multimillonario en efectivo. Sí, pero lo crucial es que también recibe acciones de la propia ABG. Se convierte en el segundo mayor accionista individual de la empresa entera. O sea, a ver si lo entiendo, él gana dinero no solo de sus propias zapatillas, sino que si ABG vende una camiseta de Elvis Presley, Shaq también se lleva una parte de los beneficios de Elvis. Bingo. Diversifica su riesgo asociándose con iconos históricos. Y la mecánica del día a día cambia radicalmente para él. ¿En qué sentido? Pues antes, si alguien quería sacar, no sé, una tostadora con la cara de Shaq, su equipo tenía que negociar el contrato, vigilar la producción y asumir todo el riesgo legal y financiero. Un dolor de cabeza. Ahora, ABG se encarga de todo ese engranaje aburrido. Ellos conceden la licencia, auditan al fabricante en China y cobran las regalías puntualmente. Shaq solo aprueba la idea y pone la cara. ¡Qué barbaridad! Lo que ha hecho es delegar la explotación comercial de su existencia a una maquinaria corporativa transnacional. Literalmente. Mientras que figuras como Marilyn Monroe son gestionadas de forma póstuma, Shaq ha logrado institucionalizar su marca estando él vivo. Es que ha creado un fideicomiso corporativo que asegura que su nombre seguirá generando decenas de millones de dólares en licencias mucho después de que él ya no pueda o no quiera salir en televisión. Y hablando de un horizonte temporal más allá de sí mismo, su visión sobre qué pasa con ese dinero cuando él falte encaja perfectamente en este rompecabezas tan frío y calculado. Ah, sí, el tema de los hijos. No hay dinero gratis para los herederos en la casa de los O'Neill. Para nada. Las fuentes destacan una norma súper estricta que ha impuesto a sus hijos. Tienen que conseguir, en sus propias palabras, 2 o 3 títulos universitarios antes de poder siquiera aspirar a tocar su queso, es decir, a acceder a su fortuna. Me parece durísimo, pero tiene todo el sentido del mundo. Está imponiendo artificialmente el mismo rigor, la misma escasez y la misma presión que su padrastro militar, Harrison, le impuso a él cuando era joven. Cerrando el círculo vital por completo. Entiende perfectamente que la riqueza tiene 2 componentes: el capital líquido, por un lado, y lo que él llama la riqueza mental, por otro. ¡Qué buen concepto! Transferir millones de dólares a un heredero sin haberle transferido primero la riqueza mental, la capacidad de entender el riesgo y el valor del trabajo, pues estadísticamente es una receta infalible para la ruina en la segunda generación. Totalmente. Entonces, llegados a este punto de la inmersión, alejemos la lente y miremos el panorama completo. Venga, vamos a resumir. Hemos visto cómo pasó de quemar $500,000 en coches por no entender cómo funcionaban los impuestos a enjaular su propio dinero voluntariamente. Hemos visto cómo rechazó el estatus de lujo para forrarse literalmente con el volumen masivo de los supermercados. Cómo dejó de ser la cara sonriente del anuncio para comprar parte de la empresa y sentarse en el consejo. Y finalmente, cómo vendió sus derechos a una corporación que gestiona mitos. Y si nos fijamos, hay un hilo conductor súper lógico en todos estos movimientos. Podríamos resumir la genialidad de este sistema en que Shaq no confió en su talento deportivo, confió en la estructura financiera. Sí, entendió la diferencia abismal entre generar ingresos altos temporalmente y construir cañerías que retengan ese capital para siempre. Trató su reputación y su nombre no como un elemento del ego para presumir, sino como un activo financiero tangible y explotable. Tuvo la visión de buscar la seguridad en negocios repetibles, ordinarios y masivos. Demostrando que el alto volumen a bajo coste a menudo es más rentable y resistente que la exclusividad de las grandes marcas. Y sobre todo, no se conformó con cobrar un salario, por muy alto que fuera. Exigió participar en los beneficios como dueño de la operación, jugarse el pellejo. Al final, lo que verdaderamente ha hecho al aliarse con ABG y fijar esas leyes dinásticas tan duras para sus hijos es divorciar su capacidad de generar ingresos de su presencia biológica. Ya no es una persona humana que lanza un balón, ha provocado el nacimiento de una institución perpetua que operará con o sin él. Totalmente de acuerdo. Es que la persona física se cansa, envejece y comete errores impulsivos por la calle. Pero la institución, blindada por procesos, contratos de licencias y consejos de administración, pues trasciende esas limitaciones biológicas. Ha construido una máquina autónoma. Y es precisamente esa máquina autónoma la que me lleva a una última reflexión para quienes nos están escuchando hoy.
porque hemos visto cómo Shaq, siendo un atleta puramente físico, estructuró cada pieza de su vida para que su poscarrera fuera financieramente infinitamente más grande y duradera que su pico deportivo. Sí. Y esto lanza un dardo directo a la línea de flotación de la economía en la que vivimos hoy en día. Pensemos en esta era plagada de creadores de contenido, de figuras de Internet, de streamers, de consultores. Profesionales que dependen de exponerse y entregar su energía a diario para cobrar a fin de mes. Gastando su energía vital en tiempo real, la pregunta es obligada. ¿Qué están construyendo exactamente para el día inevitable en que la cámara se apague, el algoritmo cambie o simplemente nadie quiera mirar? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Volviendo a esa radiografía clínica de la que hablábamos al principio, es facilísimo ver el hueso fuerte y brillante cuando estás en la cima, produciendo sin parar y cobrando bien. Pero la verdadera salud a largo plazo, la supervivencia real que garantiza la tranquilidad, no aparece en una foto simple. Requiere sumergirse en la complejidad y tener la humildad de construir sistemas aburridos que trabajen por ti cuando tú ya no puedas. Sistemas que no dependan de tu batería de voluntad diaria. Exactamente. Así que sigan cuestionando todo lo que dan por sentado, analicen sus propias estructuras y, sobre todo, sigan cultivando esa riqueza mental. Nos vemos en la próxima Inmersión Profunda.